Continuamos con la ronda de comentarios en el rumbo de la mañana y ahora le toca el turno a un experto, analista de fuste y aunque joven de larga data en estas lides de los medios de comunicación, mi hermano y amigo que me regaló la vida, Julio Alberto Martínez Ruiz. Cuando la palabra alumbra y deslumbra. Señores, gracias a todo el país y gracias Ernesto. Miren, tengo un temita muy interesante. En el día de ayer concluyó la visita de la misión del Fondo Monetario Internacional a la República Dominicana. La misión que estuvo en el país estuvo encabezada por Emilio Fernández Corujedo y dio, ¿verdad?, sus pronósticos sobre la economía dominicana. El fondo hace estimaciones de los distintos países. Pero primero, un poquito de historia. El fondo viene dentro del marco del artículo 4 constitutivo de este organismo que hacen una revisión de las políticas económicas en los distintos países miembros. Y ellos van a evaluar, ¿verdad?, cuál es la situación de la economía. El fondo se crea en el año 1945 en Bretton Woods, en los Estados Unidos, y se crea, se reúnen los distintos líderes de distintas naciones para buscar un mecanismo de cooperación económica internacional que evite las consecuencias trágicas de la Gran Depresión que vivió el mundo en la década de 1930, a finales de 1929, el famoso aquel Viernes Negro que causa una catástrofe económica a nivel global, hunde al mundo en la pobreza con la caída de la bolsa de Wall Street y eso tuvo unas repercusiones, diríamos, catastróficas para el mundo. En nuestro país se explica la ascendencia de Trujillo, que se expresa en términos políticos con la ascendencia de Trujillo al poder, pero en el día de hoy lo que quiero limitarme, ¿verdad?, a hablar sobre las estimaciones que hace el fondo. Quería poner un poco ese contexto histórico. Hasta el momento, esta es la institución de mayor prestigio internacional cuando se habla de los organismos financieros internacionales que analizan la economía de los distintos países. Dice el fondo lo siguiente: la economía dominicana creció un 5% el año pasado. La riqueza de nuestro país se incrementó, creció un 5% el año pasado y ellos hacen una estimación de que para este año el PIB va a crecer un 4,5% cerrando el año 2025 y para el año 2026 hacen una proyección de que va a crecer a un 5%. Y este crecimiento, señores, de la economía dominicana, esta proyección, esta estimación que hace el fondo, la hace en medio de una incertidumbre global, donde otras economías del mundo están atravesando situaciones sombrías. Por ejemplo, hoy se reúne la Reserva Federal de los Estados Unidos para revisar la estimación de crecimiento de la economía norteamericana. Creció en el año 2024 un 2,8% y se estimaba que iba a crecer ahora un 2,2% y tuvieron que revisar la previsión y dijeron no, va a crecer un 2,1%. Ahora se reúnen. ¿Ustedes saben por qué? Porque en el mundo hay un miedo. En el mundo se recorre un fantasma que sería catastrófico y apocalíptico si se confirma, que se llama el fantasma de la estanflación, que significa que es una economía de bajo crecimiento o de nulo crecimiento o de decrecimiento con un incremento de los precios, con un incremento de la inflación. Ese es el temor que recorre el mundo ahora ante las arbitrariedades del presidente Donald Trump con los aranceles que ha impuesto a distintos países que de manera arbitraria y respetando las leyes del comercio internacional, él dice de una vez, voy a poner esto, utilizando esos instrumentos de política exterior, está creando ese fantasma. Vamos a ver ahora cuáles serán las proyecciones de crecimiento económico de los Estados Unidos a raíz de esta
información, ¿verdad? Y de esta reunión de la FED en el día de hoy. Pero ¿qué pasa en Europa? Fíjense que lo pongo en contexto para que veamos estas estimaciones que hace el fondo de la economía de la República Dominicana y lo pongamos en contexto con lo que está pasando en el mundo. Porque los dominicanos no solo podemos quedarnos viendo el ombligo, ni podemos creer que estos datos sobre la economía dominicana caen del cielo, ni que son elogios porque le cae bien fulano o mengano, porque estamos hablando de una institución que está llena de técnicos muy capacitados y que vienen a hacer un trabajo estrictamente profesional. Pero ¿qué está pasando en Alemania ahora? El Parlamento alemán acaba de aprobar un paquete de 1 billón de euros y va a destinar más de 500.000 millones de euros en infraestructura. ¿Para qué? Para que pueda crecer de nuevo la economía alemana, que ha venido en un proceso de estancamiento y que ahora prácticamente lo que quiere es proyectar, ¿verdad?, que crezca para el próximo año. En el año 2024, por ejemplo, creció un 0,0%. Y ahora se proyecta que pueda crecer un 0,8%, pero aún no está confirmado. Entonces, ahora, vamos a ver si podemos apagar una alarma que está por ahí. Entonces, ahora yo quiero que nos refiramos al caso de la República Dominicana y que volvamos aquí con el tema del Fondo Monetario Internacional. Primero, hace la estimación de que la economía va a crecer un 5%, de que la inflación se ha mantenido dentro del rango meta, que es 4 más 1, que puede ser 4 más o menos 1, que puede ser tanto 3 como tanto 5. El control de la inflación. Y estamos hablando de que la inflación se ha mantenido controlada por los últimos 15 meses. Lógicamente, cuando usted lo distribuye por quintiles, hay sectores de menores ingresos que se han visto más afectados que otros por el tema de la inflación. Pero ¿qué quiero destacar también con este tema del Fondo Monetario Internacional? Bueno, la solidez del sistema bancario, del sistema financiero. Ellos se reúnen con instituciones del gobierno, pero también se reúnen con instituciones del sector privado. Y dijo el Fondo Monetario Internacional, esto es una declaración de la Asociación de Bancos Múltiples, pero que también la avala el Fondo Monetario, de que los activos del sistema financiero superaron los 3,4 billones de pesos a enero de este año, con una variación de un 10,8% en comparación con el año anterior. Por eso nuestro país, en el indicador de riesgo país, apareció en una posición sumamente importante. Y usted destaca y dice, bueno, pero ¿de qué valen estos indicadores? ¿O con qué se come eso? ¿O cómo es que tú me dices que la economía está creciendo, pero que la gente no lo siente? ¿O qué importa si nuestro país vinieron 11 millones de turistas y eso no se traduce en tal o cual cosa? Señores, lo primero para que un país pueda tener una salud financiera es que los fundamentos macroeconómicos estén sólidos. Por ejemplo, vamos a verlo en el caso del turismo. Por concepto de turismo, nuestro país recibió más de 11.000 millones de dólares. Más de 11.000 millones de dólares. Recibió más de 11 millones de turistas. O sea, ya nosotros estamos logrando una cifra que es realmente importante y que por eso es que nosotros hemos sido tan sensibles con esos temas que tenemos que cuidar. Ahora, ¿qué pasa? Que lógicamente la economía crece, pero no todo el mundo percibe el crecimiento igual porque hay un problema estructural de los salarios en la República Dominicana. Aquí ha habido varios intentos de incremento del salario mínimo real, esfuerzos importantes que ha hecho el gobierno, pero aún cuando usted lo ve del salario mínimo, dista mucho del costo promedio de la canasta básica familiar. Y por eso hay gente que dice, bueno, es verdad, la economía crece, pero yo no siento eso en mi bolsillo. ¿Por qué? Porque cuando usted compara los distintos costos de la canasta básica familiar, ahí hay una desigualdad en función a los ingresos, sobre todo de los ingresos de los que trabajan en pequeñas empresas que devengan un salario de 10.000, de 11.000, de 12.000 y hasta de 13.000 pesos con un costo de la canasta básica familiar que asciende a los 45.000 pesos. Y yo creo que ahí es el gran desafío que tienen las autoridades y que tienen que tratar de enfocar con políticas públicas que continúen mejorando la calidad del ingreso real de los dominicanos. Ahora, esto se da, y esto lo dice el fondo, en un contexto de paz social y de seguridad jurídica.
Y esto es importante que nosotros lo analicemos, porque cuando se habla de paz social y de seguridad jurídica, nosotros entendemos que también esto cae del cielo. Y aquí hay un acontecimiento que hay que reconocerle al presidente Luis Abinader, que nunca antes se había visto en la historia de la República Dominicana. Bueno, quizás en una ocasión se vio. Quizás en una ocasión, pero era contexto diferente, porque cuando Gregorio Luperón asume como presidente provisional de la República luego de la Guerra de la Restauración, Luperón recorta el periodo presidencial y de 4 años lo lleva a 2 años para que cada uno de los miembros del Partido Azul pudiera alcanzar la presidencia de la República. Esa era parte de la concepción de Luperón. Vimos luego en lo que eso derivó. Pero en el caso del presidente Abinader hay un aspecto muy importante. Y es que en la República Dominicana, y eso aquí no se valora en su justa dimensión, pero en el contexto internacional sí se pondera bastante. Y es lo siguiente, aquí se produjo un proceso de reforma constitucional y se llevó a los candados a la Constitución por primera vez en la historia de que un presidente, luego de un segundo mandato, no puede optar por un tercer periodo consecutivo. Y a mí me dicen, bueno, Julio, pero que ya eso lo tenía establecido con la Constitución porque el presidente no se podía repostular a un tercer mandato. Sí, pero el hecho de haberlo llevado a la Constitución, eso despeja la incertidumbre y crea un escenario de certidumbre que ha sido muy beneficioso para esa paz social y para esa estabilidad jurídica y seguridad jurídica que vive la República Dominicana. Porque aquí, en periodos anteriores, aunque la Constitución lo establecía, se mantenía la incertidumbre. Ese baile de que el presidente va o el presidente no va generaba un estrés institucional que ponía en peligro la estabilidad macroeconómica y ponía en riesgo, hacía quedar muy mal a nuestro país en el plano internacional. O sea, nosotros lo tenemos que ver y es así. Ahora es distinto y eso es algo que hay que reconocer que se hizo en nuestro país en esta ocasión. Y yo creo que esto hay que ponerlo, ¿verdad?, en su contexto. Y miren, quiero terminar con lo siguiente. El decreto de RD 2036, que esa ha sido parte de la aspiración del gobierno. Si yo fuera presidente, yo me centro ahí. Yo soy de los que cree que la economía tiene que crecer, cueste lo que cueste. En Alemania hoy se dice, hay un lema en Alemania ahora, que en español se traduce en cueste lo que cueste. Los alemanes acaban de subir el techo de la deuda. Lo van a llevar de un 60 casi a un 90. Y van a coger cuarto prestado para invertir en infraestructura. Porque no hay forma de garantizar el crecimiento económico y el desarrollo de un país si no se invierte en infraestructura. Y este decreto que va a ser el presidente, que emitió el presidente de RD 2036, que aspira a duplicar el Producto Interno Bruto hacia el año 2036, para mí tiene que ser una de las iniciativas más sagradas del gobierno. Pero para poder lograr la duplicación del Producto Interno Bruto en nuestro país, hay que hacer una inversión agresiva en infraestructura. Hay que llevar esa inversión de un 2,2 a un 3, a un 4, a un 5. Hay que construir en términos de carreteras, en términos de puentes, en términos de elevado, otra República Dominicana. Yo soy de la escuela del crecimiento económico y yo sé que si eso se cumple y que si eso se lleva al pie de la letra, nosotros nos tenemos que preparar para otro nivel de sociedad, porque a medida que crece la economía, se va creando una clase media, se va desplazando la gente del campo hacia la ciudad. Y no es lo mismo un ciudadano rural que una persona urbanizada, alfabetizada, que esté en el centro de la ciudad, que tenga acceso al crédito, que tenga acceso a un vehículo, que esté alfabetizado, que vaya a una universidad y se forje de una carrera y se construya una carrera. Porque ese ciudadano va a incrementar las demandas hacia el gobierno. O sea, una sociedad que crece, una sociedad que duplica su Producto Interno Bruto, una sociedad que saca a la gente de la pobreza, es a la vez una sociedad que tiene que prepararse para tener una clase media mucho más competitiva, mucho más agresiva, que cuestione y que exija cada vez más la rendición de cuentas en el país. Por eso, ya con esto termino, Huntington de hecho estableció esa tesis de que el crecimiento económico, el progreso social
y la estabilidad política no van de las manos. Y puedo citar varios referentes históricos, pero en el día de hoy lo que quería era resaltar los fundamentos macroeconómicos de la República Dominicana y la buena nota que da el Fondo Monetario Internacional a la economía de la República Dominicana, que yo creo que este ha sido uno de los grandes aciertos del gobierno del presidente Luis Abinader.